que sea un niño, que sea un niño, cuando uno se entera como del sexo biológico, pues tú igual no sabes qué va a hacer, porque de hecho yo durante mucho tiempo estuve observándola a ver con qué identidad se alineaba, si se sentía niña, si no se sentía niña, si se sentía no binaria, cómo expresaba ese género, si era más, si era fem. Eh, entonces, digamos que el diagnóstico que a ti te dan del sexo biológico te dice muy poco sobre qué va a pasar después. Pero yo, como vengo de una familia de mujeres, a mí me criaron mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, eh, como soy feminista, siento que si Carlota es una niña y es una niña fem, tengo todos los hacks para navegar el mundo, todos los teléfonos, sé a quién llamar, sé cómo hacerlo. De pronto para mí sería más retador ver a un hijo enfrentarse con esa masculinidad que viene de afuera y tener que adaptarse a esa masculinidad de su grupo y hacer las paces con eso sin volverse, sin asumir todas esas cosas difíciles y violentas que vienen con la maternidad. Entonces, a mí en lo personal no me dio miedo porque ya sabía, ya sé a qué enfrentarme. Creo que lo primero, cuando yo tenía 28 años, yo no tenía pareja y una de las cosas que pensé fue, ¿será que esto lo toca hacer sola? Eso me ha dado menos miedo, ¿sabes? Porque yo tengo una mamá que es espectacular. Bueno, el primer proyecto de maternidad feminista con el que yo tuve contacto es el de mi propia madre. Yo dije, no, pues con mi mamá. Pero sobre todo para mí en lo personal, el miedo más grande tenía que ver con mi carrera. Muchas madres ven cómo su carrera queda sepultada en el peso de los trabajos de cuidado y de la maternidad. Las horas para hacer trabajo asalariado pues se disminuyen muchas veces hasta la mitad. Si no las quieres disminuir, tienes que hacer muchísimo trabajo, o sea, hasta tener jornadas muy intensas, que fue un poco lo que hice yo. Pero siento que eso es una cosa muy dura y cómo seguir siendo una persona autónoma y completa sin que esa identidad de madre como que se coma todo lo demás que hay en tu vida. Ese es un miedo que yo tenía, que cuando lo hablo con mis amigas, todas me dicen, eso jamás te iba a pasar a ti, pero, pero era algo que me preocupaba mucho, sobre todo que yo pudiera continuar con mi carrera siendo madre y que las dos cosas fueran compatibles. Pues todo así que fue lo complicado. Digamos que todo el embarazo a mí me pareció hermoso. Yo estaba feliz, emocionada con mi cuerpo embarazada, por eso entre otras cosas es la portada del libro. Eh, y no pensé que los cambios en el cuerpo me fueran a dar tan duro, pero tuvimos un parto muy difícil, donde casi nos morimos las dos, mi hija y yo, de hecho estamos vivas de milagro. Y creo que la cultura le disminuye a uno mucho el riesgo que uno se va a encontrar en un parto. Creo que nadie te dice apenas quedas embarazada, ok, en el parto te puedes morir. Es una probabilidad pequeña, pero es una probabilidad real que tienes que tomar en cuenta. La recuperación para mí fue muy difícil precisamente por eso. Luego del parto me hicieron una cirugía que duró como 6 horas. Yo quedé muy débil, muy maltrecha. Esos primeros meses los recuerdo muy, muy duros. Y luego hay otra cosa, por ejemplo, con la lactancia, como yo tuve a Carlota en pandemia, en ese momento no tenía viajes y hice lactancia libre de demanda, que era una cosa que yo no tenía planeado, fue casualidad. Eh, y yo me acuerdo que yo esos primeros 6 meses andaba por la casa, claro, nadie entraba a la casa, yo tenía contacto con personas del mundo exterior, pero yo andaba casi que en cuera por la casa con una camisa que me podía abrir en cualquier momento y yo sentía mis tetas expropiadas. Eran tetas para alguien más, para ella, no nada que ver conmigo. Y tomar la decisión de recuperar eso también fue muy duro. Y ahora hay una cosa, claro, uno de feminista se supone que no le importa que el cuerpo cambie, pero claro que te importa, porque hay, no porque uno quiera ajustarse a una belleza hegemónica, sino porque uno ha construido una identidad a partir de este cuerpo. Y tienes una ropa y la ropa que te gusta y que te queda bien, y verse al espejo y gustarse. Yo creo que el cuerpo siempre regresa, pero pues no es una cosa muy maravillosa. Pero eso es algo que siento que también me costó trabajo y no lo vi venir. Y sobre todo creo que a mí lo que más trabajo me costó fue que mi cuerpo se volviera un cuerpo en función de alguien más. Por ejemplo, cuando uno está embarazada, entonces de repente todo el mundo está viendo si comes bien.
si comes mal, si duermes, si no duermes, si bajas la escalera, si vas para allá, porque algo te puede pasar. Y eso que es muy bien intencionado en general, se siente mucho como una fiscalización, pues porque en este momento a nadie le importa yo qué como y qué no como, pero de repente embarazada esto era de interés público y eso me parece que es muy interesante. Claro, y es muy duro que lo vean a uno como alguien en función de otra persona completamente. Eso es, para la identidad puede ser muy conflictivo. Mira, durísimo. Eso sí que no me lo esperaba. Este libro fue muy difícil de escribir. Yo soy una persona que escribe muy rápido. Llevo escribiendo 17 años y saco todo con mucha agilidad. Y enfrentarme a escribir siendo mamá fue algo totalmente nuevo para mí. Las mujeres que yo se encuentran en su libro de 600 páginas, yo que en un año. En cambio, esto también coincidió con el comienzo de Volcánicas, que es una revista feminista digital, volcánicas.com, y eran dos bebés al mismo tiempo como si hubieran tenido pues gemelas. Entonces, a las 7:30 de la mañana se levanta Carlota y hay que atenderla. En ese momento ya va al colegio, entonces a las 8 ya está saliendo para el colegio, pero en otras épocas no, estaba pues ahí en la casa. Y a las 9 de la mañana arranca Volcánicas, que es una bebé tan demandante como Carlota y sigue de pronto más. Entonces, este es un libro escrito a las 4 de la mañana con muchísimo cansancio y de verdad haciendo un grandísimo esfuerzo de la voluntad, porque yo decía, no puedo permitir que la maternidad me quite la posibilidad de seguir escribiendo. Entonces, eran unas jornadas muy largas, un poco siguen siendo, porque ese es el momento en el que yo tengo absoluta paz, nadie necesita nada de mí, nadie quiere nada, puedo mirar el techo sin problema y no pasa nada. Pero lo escribí en medio de mucho cansancio, madrugando a las 4 de la mañana, exhausta, y bueno, me tomó 3 años y medio poderle terminar precisamente por eso. Claro, hay una cosa que nos dicen mucho ahora a las madres y es, tómate 2 años, 3 años para cuidar a tu bebé, qué divino, qué delicioso, qué chévere. Y eso en teoría parece una gran idea, pero tiene varios problemas. El principal es que nosotros vivimos en el capitalismo y esto no cambia allá afuera porque tú seas mamá. Entonces, si tú dejas de trabajar 3 años, no vas a regresar al punto donde estabas cuando paraste de trabajar, sino que te vas a echar 10 años hacia atrás. A menos que seas multimillonaria y tengas todos los contactos de la vida vía tu familia, eso es lo que va a pasar. Y eso potencialmente te puede crear una dependencia económica de tu pareja, de tu familia, de alguien más. Y eso es una cosa que es muy peligrosa para la mayoría de las mujeres. Lo que te digo, si tienes un trust fund, ándale, quédate con la niña 3 meses tranquila y disfrútalo porque de verdad es muy abrumador y el tiempo se va muy rápido y hay cosas muy lindas que pasan ahí. Pero retrasarse en el ámbito profesional justo por esa pausa es cuando se agranda la brecha salarial entre hombres y mujeres, cuando llega la maternidad. De hecho, muchas mujeres que viven en medio de muchos privilegios, el primer momento en que se dan cuenta, uff, soy una mujer y aquí sí me están discriminando, es cuando llegan a la maternidad. Y esa dependencia económica se la venden ahora a uno como una cosa chévere, ay, trabajar es tan cansado, tan difícil, pues ¿por qué no te quedas en la casa haciendo trabajo doméstico como las Strat Wives que están promocionando ahora muchísimo? El problema es que esa dependencia económica, por ejemplo, de tu pareja o de tu familia, si es una familia chévere que te apoya, buena, que no es violenta, si es una pareja que no es violenta, pues perfecto, maravilloso. Pero ¿y si no? Tú no lo sabes, tú no sabes qué va a pasar en el futuro. Conocemos miles de madres que están atrapadas en situaciones de violencia doméstica de las que no pueden salir porque se creó esa dependencia y ahora necesitan un hogar para sus hijos. Una soltera se puede salir y sin hijos se puede salir de una relación en cualquier momento y importa un carajo, pero acá tú tienes que pensar qué va a pasar con la estabilidad de la vida de mi hija. Y yo sí creo que las madres tengamos autonomía económica es indispensable para garantizarle derechos a nuestros hijos. Si nosotras tenemos esa autonomía, podemos tomar decisiones, decisiones al interior del hogar, porque también ahí pierdes poder al interior de la familia. Entonces el día de mañana van a decidir en dónde vivir. Bueno, pues chale, tienes que vivir en donde le dieron a él el trabajo, pues porque el que gana el plaza es él y no tienes dónde decidirlo. ¿O a qué colegio la vamos a mandar?
pues es que el que gana la plata es él, entonces el que va a tomar esa decisión es él. Eh, y esa pérdida de poder nos deja a las madres en una vulnerabilidad muy grande. Entonces, yo, además sabiendo lo duro que es, porque para mí fue una cosa muy difícil a la que me tuve que aferrar con garras y dientes, eh, en el largo plazo termina siendo mejor para tus hijos que tú tengas éxito profesional y que tengas autonomía económica. Yo pensaba que iba a tener un embarazo como viéndome un montón de gente y juzgándome todo el tiempo y que eso iba a ser material para el libro, pero como fue pandemia no tuve contacto humano durante el embarazo y el año después. Y como casi nos morimos, yo dije, no salgo de mi casa hasta que tenga las vacunas de COVID, porque si ya no me morí pariendo, no me voy a morir por el coronavirus. Entonces, esa es como la primera cosa. Y espérate, la pregunta comenzó con algo más. Ah, odio el sacrificio. Me parece cruel, nocivo, violento, que la medida de una buena madre sea cuánto se sacrifica por sus hijos, por dos razones. La primera es que si el sacrificio es la medida de la buena madre, tú estás jodida porque lo vas a tener que dejar todo. A los padres no les exigen esto. A los padres no les exigen que su paternidad, buena paternidad, esté marcada por un sacrificio. Para los padres, lo que la sociedad les reconoce como buena paternidad es que traigan plata a la casa, pero no tienen que sacrificar su vida, no tienen... Hay un ensayo que se llama Libros o Bebés, que uno de los ensayos más personales, porque es esto de cómo te dedicas a escribir teniendo una bebé, porque hay una arrogancia y en decir, voy a cerrar esta puerta porque voy a escribir este libro y esto que yo estoy aquí escribiendo es más importante que mi trabajo de crianza. Eh, pero los hombres no tienen ese problema, o sea, la prueba de que sí se puede tener hijos sin renunciar a todo en tu vida son los padres. Los padres tienen hijos y no tienen que renunciar a nada. A mí me gustaría que la medida de una buena madre no fuera el sacrificio, sino cuánta libertad, autonomía y si puede realizar su trabajo como madre con dignidad. Y pienso además que debería ser un indicador, si esa madre está feliz, probablemente va a asumir el trabajo de crianza con muchísima más tranquilidad y plenitud, que si esto la está volviendo una persona miserable. También creo que si las madres somos felices, luego no vamos a estar en esto que es terrible de como esperar que los hijos te den algo a cambio por tus sacrificios, porque los hijos no nos deben nada, ellos no nos pidieron nacer. Entonces, me parece también por eso muy importante que tratemos de no sacrificar nuestras vidas y que la medida no sea esa. El sacrificio no puede seguir siendo la medida de lo que es una buena padre. Uf, el tema de la culpa es muy difícil porque a veces ni siquiera tienen que decírtelo directamente. Eh, yo que tengo una familia que es un entorno feminista, todos en familia son feministas y nadie nunca me iba como a hacer sentir culpable, aún así es algo que uno empieza a sentir todo el tiempo. Yo viajo mucho por trabajo, los primeros viajes, uf, cuando era bebé todavía me sentí tan culpable, sentía que me iba a perder cosas importantes, sentía que no iba a estar ahí, que iba a estar faltando, o que de pronto nos íbamos a distanciar emocionalmente, pero también te quiero decir que eso no pasó. Carlota tiene perfectamente naturalizado, que tiene una mamá que es autora, de hecho ya varias presentaciones del libro ha presentado ella, que viajo y que esa es la normalidad de la vida de su mamá. Entonces, también los niños no saben qué esperar de la vida. Los niños no saben que las mamás deben ser así o asá. Y ella, de entrada, lo que le tocó fue una mamá muy trabajadora y eso a ella le parece súper normal. Y voy a decir lo mismo de mi propia mamá. Eh, Mi mamá es una mujer divorciada, me crió sola, trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche y nosotras nos veíamos para desayunar y para cenar. Y no por eso tenemos una relación frágil o difícil, sino al contrario, mi mamá, de las personas más importantes en mi vida, que siempre me apoyó. Y eso es muy importante porque apoyar significa trabajar. Yo cuando le dije a mi mamá a los 17 años, mami, voy a estudiar arte y filosofía, ella me dijo, voy a tener que trabajar 10 años más. Y sí, o sea, porque para que yo pudiera tener esas libertades, ella tuvo que trabajar para que yo pudiera tenerlas. Y tenemos hoy en día una relación súper de confianza, súper cercana, que en ningún momento se dañó
porque ella estuviera trabajando. Y ella también tuvo ese miedo en algún momento y dejó la maestría porque dijo, no, ¿dónde estar más con ella? Yo hubiera querido que no la dejara porque los momentos en que yo veía a mi mamá, que era una mujer muy trabajadora, eran totalmente plenos para mí y aquí estamos, millones de años después, teniendo una relación muy cercana. ¿Sabes? Creo que porque la dejó, porque cuando yo hablo de esto en el libro, hay una cosa que usan para hacernos sentir culpables que me parece muy perversa, que es la teoría del apego. La teoría del apego ya se volvió pop y ya tú ves en TikTok, ay, tengo apego evitativo, claro, Julián, eh, no, estás portándote como un idiota y no me contestas el celular porque tu mamacita no te abrazó, o sea, por favor, no es culpa de tu mamá, es culpa tuya que no tienes responsabilidad afectiva. Y entonces en los años 50, 60, un científico social inglés que se llama Joe Bowlby sacó la idea de la teoría del apego y en esa teoría, sobre todo como se fraseó en los primeros momentos de enunciación, lo que él decía era que casi que si la mamá biológica no estaba constantemente con su bebé, casi que hasta los 6 años, ese niño o niña se iba a volver casi que psicópata. Y esto fue terrible, esta fue una teoría que además agarró mucho vuelo porque fue justo en un momento de posguerra en donde las mujeres habían salido a trabajar, les había gustado y ahora querían regresarlas al hogar. Fue muy eficiente para regresarlas al hogar. Luego Bowlby tuvo que matizar esta teoría y decir que no tenía que ser la mamá biológica porque estaba creando una crisis en las madres así terrible. Pero esto estuvo de moda también mucho en los 80s, o sea, ha tenido varias olas y una de las cosas a las que llegué en la investigación es que las mamás en los 80s estaban sacando a sus hijas de la guardería en desbandada, dejando sus trabajos. Mi mamá fue una de las personas que tomó esa decisión. Ella trabajaba mucho, estaba haciendo una maestría y le llegaron con esta teoría: tu hija no va a tener un buen desarrollo psicosocial si tú no estás todo el tiempo con ella y dejó de estudiar. Y pues no, la verdad es que esta teoría de Bowlby es primero basada en un experimento muy cuestionable. Los sujetos de este experimento eran unos jóvenes en una correccional, todos hombres. Él los llamaba sus 44 ladrones, que ahí empezamos muy mal. Él ya sabía cuáles habían crecido con sus madres y cuáles no. Y a partir de eso le empezó a proyectar su propia frustración, porque los papás, eso era típico en Inglaterra, lo mandaron a un internado y se separaron mucho de él. Y luego esto agarró vuelo y hemos llegado como hasta, no sé si has escuchado de que hay que tener una media hora piel con el bebé recién nacido para que puedas conectar emocionalmente bien con él. Oye, eso es súper cruel. Por ejemplo, yo que tuve un parto muy difícil y Carlota se fue a cuidados intensivos, yo no la vine a ver sino hasta el tercer día de nacida, de lo mal que estábamos. Y mi relación con mi hija está perfecta, a pesar de que no tuviéramos una media hora piel con piel y pasan muchas cosas. Además, la idea de que las niñas se dañan psicosocialmente si no estás con ellos todo el tiempo es muy cruel porque hay niñeces hay personas que tienen niñeces muy duras y aún así salen adelante, cambian y se vuelven unas personas exitosas, sanas, plenas en la sociedad y hay que creer en la resiliencia de las niñas también. Pero ese es el tipo de cosas que nos terminan amarrando y por ahí están todas las culpas, pero entonces te lo dicen científicamente. No, es que la psicología dice que tienes que estar todo el tiempo con tu bebé. No, es que el médico dice que la lactancia libre demanda es lo mejor para tu bebé porque la leche materna es absolutamente mejor que la fórmula, cuando en realidad, oye, la diferencia no es tanta. O sea, si la fórmula tú la usas con agua potable y en las cantidades que es, no va a pasar nada. Yo soy un bebé de fórmula también. Y tú no llegas a ver niños de 6 años y dices, ay, ese seguro le dieron fórmula porque ya tiene acné. O sea, eso no va a pasar. Pero, por ejemplo, ¿cuántas mujeres insisten en amamantar a pesar de que no quieren, no les gusta, la está pasando mal y tienen los pezones reventados, sangrantes, sufriendo, sintiendo que no alimentan lo suficiente a su bebé porque no están produciendo suficiente leche y no se van a la fórmula porque les dijeron que la leche materna les va a subir a los bebés 11 puntos el IQ? Una afirmación que encontré, o sea, esto es una afirmación real y hace un médico, y es absolutamente estúpida porque cómo estableces tú eso. O sea, hiciste una prueba de IQ al recién nacido y luego a los
6 años otra, o sea, ¿cómo? Y luego hiciste un estudio longitudinal con unos y otros, es imposible que probar una afirmación como esas, pero esas son las cosas que nos están diciendo todo el tiempo. Y sobre todo porque cuando nos dicen qué es lo mejor para tu bebé, nos están diciendo qué es lo mejor para el bebé como en abstracto, o sea, la madre ahí no existe, es solamente el bebé. Y no, lo mejor para tu bebé suele ser lo mejor que sea, lo mejor para ti. No son dos cosas que están en pugna, sino que van de la mano. Si tú estás feliz, vas a ser mejor mamá. Si tú estás tranquila, vas a ser mejor mamá. Si tú no estás sufriendo físicamente, también vas a ser mejor mamá. Pues lo primero es que tenemos que dejar de pensar que las madres son mujeres y que las mujeres en algún punto vamos a ser madres. Eso tenemos que separarlo. Además, tenemos que separar la idea de que quien gesta y pare es también una mamá. Porque cuando equiparamos estos conceptos, empezamos a crear maternidades de segunda categoría. Las madres adoptivas no son madres de segunda categoría y de pronto no pudieron hacer el piel con su bebé, obvio, ni estuvieron ahí los primeros años, que siguen siendo muy buenas madres que están haciéndolo con mucha felicidad y con mucho compromiso. Hay una autora, Sara Rudick, que dice que todas las maternidades son adoptivas porque no importa que tú gestes y paras a ese niño, luego tienes que asumir un compromiso público y constante de que lo vas a cuidar y que lo vas a proteger. Y me parece que hacer esas separaciones es clave. Hay todo tipo de madres. Yo una de las cosas que encontré en este libro, bueno, yo lo empecé a escribir en pandemia, entonces hay un momento en que me estaba de verdad enloqueciendo de hablar conmigo misma y conversar como con los textos que estaba haciendo la investigación. Y dije, no, yo tengo que salir a hablar con mamás feministas. Y entonces entrevisté a 13 personas con proyectos de maternidades feministas todas. Yo quería que fueran personas que se enunciaran como feministas públicamente, no solamente que por casualidad estuvieran haciendo una maternidad feminista, sino que esto fuera una militancia para ellas. Y ahí me encontré todo. La mamá que quiso lactar 4 años, la mamá que no quiso lactar y a los 15 días de parir se había ido a tomar fotos a Afganistán porque es una fotógrafa de guerra. La mamá que tiene VIH y gestó a su bebé en un momento en que tenía carga no detectable, entonces su hija evidentemente no tiene VIH y pues es una maternidad normal, las madres adoptivas. Hablo también con una madre trans, que es muy interesante porque a ella siempre la tratan como si el hijo que tiene fuera adoptado. Cuando, a ver, no por ser trans no quiere decir que no te puedes reproducir genéticamente con alguien más, por ejemplo. Eh, y madres, a una pareja de madres lesbianas, colombianas, que tuvieron un gran problema para registrar a sus hijos, además, a pesar de que había una conexión genética con ellos. Y el procurador era en esos tiempos el que tenemos un procurador de derechos en Colombia y las estuvo persiguiendo activamente para que no los pudieran registrar. Y hablo también con dos padres feministas. Uno es un hombre trans que gestó a su hija y el otro es un hombre gay que decidió hacer el acuerdo con otra mujer feminista porque ambos querían tener hijos, pero no son pareja ni nunca fueron pareja, entonces hicieron un acuerdo de comaternidad entre ellos que les ha funcionado hasta ahora muy bien. Y yo quería asomarme como a esas ventanitas de cómo era maternar para otras personas. También yo soy muy afortunada, tengo una familia presente, no he tenido como esos obstáculos de que no me puedan ayudar a cuidarla. Y soy una mujer blanca, heterosis, casada con un hombre, vamos, en una relación monógama, es lo más vainilla que hay. Entonces yo quería saber cómo eran las madres migrantes, cómo eran las madres racializadas, qué significa, cómo eran las madres poliamorosas. Y preguntarles, yo estoy muy agradecida porque me dejaron entrar a una ventanita de esas vidas y a un momento muy íntimo de sus vidas también. Pues yo soy muy afortunada, uno de mis miedos de ser mamá era que tal que mi hija no me vaya a caer bien, porque de pronto tu hija te cae mal, pero la quieres, no quiere decir que no la vas a querer y no la vas a cuidar, pero tú dices, no, mi vida, no me traumaría, no me iría a dar fiesta con esta chica por ningún motivo, porque no tenemos personalidades compatibles, eso es algo que puede pasar, pero afortunadamente es una niña muy linda, muy ingeniosa, muy activa, y hay una cosa, el trabajo de cuidado puede ser desgarrador, difícil, durísimo, uno se enfrenta con el trabajo de cuidado a la muerte, a la enfermedad, a tener que limpiar mierda,
Literalmente ese es su trabajo de cuidado, pero también hay una cosa muy bella y muy gratificante, y es que ver a un ser vivo florecer desde planta, gato, ser humano, es una cosa muy, muy emocionante y ella, y más en un humano. Hay además una cosa que a mí como filósofa me emociona mucho y es que los niños te dan la oportunidad de volver a ver el mundo de ceros. O sea, un vaso con agua y hielo para mí es cualquier cosa normal, pero para un bebé un vaso con agua y hielo es ¿qué es esto? Porque es todo transparente y una parte transparente se mueve, la otra no, y la luz entra, refracta, de repente ves un arco iris y además suena, o sea, para un bebé un vaso con hielo es una cosa maravillosa. Y en el ejercicio de maternar una cosa que uno hace es ponerse en los pies de, de tu hija y tratar de entender el mundo desde ahí. Eso ha sido un regalo muy hermoso, es una oportunidad epistemológica de volver a ver el mundo. Y ahora que tiene 4 años y medio y está haciendo las preguntas de por qué, para nosotros filósofas es una oportunidad maravillosa de volver a pensarme el mundo y de preguntarme yo también por qué. Y eso intelectualmente me parece que es una cosa súper provocadora y emocionante. Pues sabes, o sea, primero que sea un niño cuando uno se entera como del sexo biológico, pues tú igual no sabes qué va a hacer, porque de hecho yo durante mucho tiempo estuve observándola a ver con qué identidad se alineaba, si se sentía niña, si no se sentía niña, si se sentía no binaria, cómo expresaba ese género, si era más, si era fem. Eh, entonces, digamos que el diagnóstico que a ti te dan del sexo biológico te dice muy poco sobre qué va a pasar después. Pero yo, como vengo de una familia de mujeres, a mí me criaron mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, eh, como soy feminista, siento que y Carlota es una niña y es una niña fem. Tengo todos los hacks para navegar el mundo, todos los teléfonos, sé a quién llamar, sé cómo hacerlo. De pronto para mí sería más retador ver a un hijo enfrentarse con esa masculinidad que viene de afuera y tener que adaptarse a esa masculinidad de su grupo y hacer las paces con eso sin volverse, sin asumir todas esas cosas difíciles y violentas que vienen con la maternidad. Entonces, a mí en lo personal no me dio miedo porque ya sabía, ya sé a qué enfrentarme. Pero de nuevo, eso no te garantiza nada. Y una cosa que yo creo que debemos pensar es que no hay que ser deterministas con los niños. Los niños pueden ser todo. Son un nuevo comienzo y tú no sabes cómo van a ser ni a qué se van a enfrentar esos niños. Entonces, creo que, que no, o sea, al contrario. Y creo que también hay una cosa que para mí es muy personal y es que yo trabajo por los derechos de las mujeres y las disidencias y mi trabajo activamente se hace para que ella pueda tener un mundo mejor y más seguro. Entonces también por eso creo que se ha redoblado mi compromiso con el feminismo, porque ahora es más personal que nunca. Yo este trabajo lo estoy haciendo para que ella pueda vivir en un mundo seguro también.